tranquilos después de todo el problema legal que han habido los últimos 5 años, que a nosotros nos preocupa porque no creemos que todavía la carretera tenga el estándar que debiera tener. Es un excelente pavimento y nuestros 5 informes lo dicen, como pavimento. No lo podemos negar. La carretera, la mezcla asfáltica y lo que hay abajo sobre lo que la gente transita está en buen estado. Pero hay problemas de taludes, hay problemas de manejo de aguas, hay problemas de hidrotermalismo y de lo que se llama drenaje ácido, que son todas estas paredes de color marrón intenso. Y son todos los problemas que se generan, ¿cierto? Exacto, que eso deshace el concreto y el acero. Como decía usted, don Guillermo, porque recordamos al principio de la inauguración de la ruta, hundimientos en la carretera, deslaves en la capa asfáltica, eso ya está solucionado. Está solucionado, pero todavía hay temas de inestabilidad de taludes que nos preocupan. Nosotros sacamos en enero del año 2011 un informe que fue el primer informe de un ente que decía que la carretera había sido aceptada antes de tiempo, sin que tuviera las condiciones necesarias para su operación. Y esto se ha venido mejorando con los años, pero para nosotros todavía los puntos vulnerables están ahí. Entonces, antes de hablar de comprarla, y le voy a decir algo, sin ser experto en economía, sí conozco gente que maneja mucho el tema, lo hemos discutido, no creemos que los fondos de pensiones sean como un fondo que se puede utilizar para todo, ni tampoco es un fondo gratuito con el que se puede hacer lo que se quiera. Hay que tener mucho cuidado al tocar un fondo de pensión, ni tampoco es de gratis. No sé por qué me parece a mí, y lo dicen economistas muy conocidos con los que he discutido este tema, que se cree que los fondos de pensión se pueden utilizar para lo que sea y que no hay intereses de ninguna especie. Sí, no, el fondo de pensión es como ir al banco a pedir un crédito, claro, y hay que pagar intereses en el tiempo. Pero entonces, ciertamente esta concesión es un buen negocio. Es un extraordinario negocio, como lo sería el fideicomiso de San José San Ramón y eventualmente un fideicomiso San José Cartago, ¿verdad? Porque se genera mucho dinero. Claro que es un buen negocio. Don Guillermo, puntualmente con el tema de la concesionaria de la ruta y con todos estos temas de la entrega antes y sin haber estado, yo no sé cómo nos irá a juzgar la historia cuando en algunos años valoren que recibimos una carretera por la que nos cobraban un montón de dinero sin haber estado lista. ¿Cuánto falta para que ya podríamos decir, es decir, el gobierno ya aceptó varias de las obras, pero le falta todavía esta carretera para estar completamente lista para ser entregada y aún así se está utilizando? Hay un tema de planificación. Primero, el riesgo en que se ha puesto la vida de la gente al pasar por ahí, particularmente en el tema de manejo de agua. Un aguacero intermedio colapsa la carretera y nosotros en eso hemos sido muy enfáticos. Costa Rica tiene condiciones tropicales para las cuales debemos diseñar nuestra obra vial. No vale decir que es que llovió mucho, entonces que tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo he puesto que si los estadounidenses o los europeos tuvieran la condición de lluvia que tiene Costa Rica, ellos hubieran encontrado soluciones para sus problemas, como encuentran soluciones a la nieve y a sus problemas típicos. Entonces no vale eso decir que hay que acostumbrarse a eso. Pero es una realidad, lastimosamente es una realidad, pues 50 años después de la Ruta 32 seguimos viviendo eso año con año, esa misma realidad en otro tipo de carretera que tiene mucho más tiempo, pero que tampoco ha sido solucionada. Sí, pero eso es básicamente no tomar decisiones. Con la Ruta 27 sí hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que es que si se quiere ampliar a 4 carriles va a haber que hacer más expropiaciones y habría que ver qué pasa cuando se tocan algunos de esos taludes, ¿verdad? Hay solución en ingeniería, claro, pero hay que ver si es técnica, si es económica, si es rentable o si será más rentable hacer un corredor por otro lado, ¿verdad? Eso son cosas que hay que ver bien. Sí, claro, porque no solo implica expropiar, sino intervenir secciones que eran montaña, ¿verdad? Que ahora son 2 montañas partidas a la mitad, que en temas de ingeniería es bastante complejo. Como le digo, soluciones en ingeniería las vamos a encontrar, pero qué tan baratas sean, hay que tener cuidado, hay que ver si es rentable. Pero realmente se necesita tomar una decisión, porque la decisión pronta es o se hace o no se hace, porque si se hace bajo las condiciones actuales, hay que recontratar a la empresa concesionaria para que haga ella ese servicio. Exacto. Y dentro del tema técnico, como les digo, que es el tema que dominamos nosotros, todavía para la NAME hay cosas pendientes de hacer. Sería adquirir ahora, como para ponerle la flor en el ojal al tema de la Ruta 27, ¿verdad? Ahora, tras de que la recibimos sin terminar, ahora la vamos a comprar sin haberla también terminado. Hay un tema conceptual que habría que preguntar, ¿será el Estado lo suficientemente bueno y ágil para poder administrar la obra? Que es otra cosa muy importante, don Guillermo, y usted da en ese tema.
cómo la empresa Global Vía, que cobra por ese servicio, no es que lo hace gratis ni mucho menos, pero esa ruta tiene muy buen mantenimiento, tiene muy buena organización, y en eso, hasta dentro de la misma ruta, es como entrar a otro país, ¿verdad? A partir de que entras del peaje de Escazú, ya ahí tenés, desde un accidente hasta otras cosas, se atienden de una forma más ágil que el resto del Estado. ¿Qué tan listo está el Estado para Yo no sé realizar eso? si el Estado estará listo como para tener la autoridad moral para venir y decir, compro eso, lo administro yo y lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Porque el Estado no ha sido eficiente en la administración de obra pública, por lo menos de infraestructura de transporte, que es lo que conozco yo. Entonces no sé si el Estado podrá venir y operar mejor. Una ruta, hay un tema conceptual también, que preocupa de cara a los inversores externos, ¿verdad? ¿Será Costa Rica un país lo suficientemente serio para poder mantener una concesión de obra pública y decirle a otros señores, vengan, inviertan aquí? O de repente simplemente dentro de algunos años nos va a ocurrir quitarle las concesiones a otras personas. Y que eso ¿verdad? podría poner en riesgo también otras inversiones, dice don Guillermo. Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, nos acompaña. Don Olman, ¿cuál es el criterio, cuál es la opinión del colegio ante el tema de la posibilidad de comprar esta ruta, la Ruta 27, por parte del Estado? Buenos días. Sí, buenos días a todos. Bueno, realmente sorprenden las declaraciones del señor ministro. En ese sentido, uno no hubiese esperado esas declaraciones en este momento, por cuanto es una concesión que está vigente, que se está dando, y que entenderíamos el papel del gobierno en este momento debe ser la contraparte, exigir lo que contractualmente está establecido y velar porque la concesionaria esté cumpliendo adecuadamente con lo que son sus compromisos contractuales. Como bien decía el ingeniero Loría anteriormente, no es tampoco el Estado costarricense, y específicamente en materia de infraestructura vial, el mejor ejemplo de lo que debe ser la administración de una red vial. Entonces no parece tener mayor sentido que una concesión que ya está funcionando, que se está dando y que obviamente tiene que ser mejorada desde una serie de puntos de vista, como el problema de la estabilidad de taludes, que es de todos conocidos, pero deba de ser retirada para que el Estado asuma una responsabilidad, donde creo que todos tenemos muy serias dudas de que eventualmente tenga incluso la capacidad de gestión administrativa para adecuar eso. Pero oyendo ayer las declaraciones del ministro, donde sale por segundo día aclarando algunas de las cosas que él había dicho en la primera oportunidad hace 2 días, entiende uno pues que tampoco es una propuesta formal, no es una propuesta seria, no está técnicamente sustentada, son ideas sueltas, ¿verdad?, que uno diría probablemente tal vez se dieron en un momento inadecuado, de una manera inadecuada. Primero porque no hay un sustento ni técnico ni financiero, segundo porque no le toca al señor ministro andar buscando inversionistas para la concesionaria, es un problema que la concesionaria tiene que resolver por sí misma, y muchísimo menos generar una expectativa de que el Estado podría eventualmente asumir una ruta que creo que todos tenemos claro en este momento no está en capacidad de asumir. Hay un tema, yo, digamos, desde mi posición de ciudadano, pienso que es el asunto del costo-beneficio, ¿verdad? Porque además se da, como decíamos ahora al inicio, en el marco de que el Estado le tiene que pagar $40 millones a la empresa concesionaria, y el gobierno dice hay que pagarlos porque se tomaron malas decisiones anteriormente a la hora de gestionar el contrato con la concesionaria, ¿verdad? Entonces, desde la ciudadanía podemos decir, hay un análisis de costo-beneficio respecto a que le va a salir más caro al Estado seguir manteniendo esta relación contractual con un contrato que puede ser que desde estas autoridades se piense que no es el más beneficioso para el país. Vamos a ver, ahí hay que analizar precisamente eso. El arreglo, en el fondo, digamos, es un tema administrativo político que, bueno, según los abogados del Estado es más beneficioso, pero lo que tiene que, no lo conocemos todavía porque no lo han distribuido, es muy importante que la obra que está pendiente de hacer, por supuesto, no esté metida en el arreglo, ¿verdad? Porque hay cosas que hacer todavía. Entonces habría que ver, porque los taludes hay que estabilizarlos, haya arreglo de pago o no haya arreglo de pago, ¿verdad? Porque no podemos seguir arriesgando la vida de la gente cuando pasa por ahí. Don Guillermo, eso, yo sé que a la gente no le gustan los culpables y muchas veces se rehúsa a decir eso, pero ¿a quién le podríamos atribuir esta responsabilidad? ¿A quien lo negoció, a quien lo firmó, a quien lo está administrando? ¿Cómo ponemos en riesgo la vida de las personas y no pasa nada? O sea, ¿quién es el es una que cadena, debería asumirlo? Es una cadena. Y vamos a ver, yo no nombraría personas,
¿verdad? Pero sí nombraría la institución que le encarga o que está encargada de administrar legalmente el tema, que es el Consejo Nacional de Concesiones, con todos los secretarios que han habido hace algunos años para acá, porque sí hay que tomar decisiones. Por ejemplo, supongamos que hay un talud inestable que se descubre. Yo no diría, bueno, cerremos la carretera, pero si hay condiciones de lluvia que ponen en riesgo, pues, ay, sí, usted viene y corta el tráfico, le guste a quien le guste, porque es una decisión del Estado. Sin embargo, en esto es algo que nosotros hemos visto en otros casos, que no solo pasan concesiones, pasan en general en el MOPO, a veces en CONAVI, que es que los que están encargados de defender el interés de los costarricenses en los contratos, a veces uno no sabe si son empleados del Estado o si son empleados del ente que tienen que fiscalizar. Entonces ahí es donde empezamos a tener diferencias a mí no se me olvida una viceministra que siempre hablaba en términos refiriéndose a los contratados de mis contratados, como si fueran sus, ¿verdad? Sus empleados. Exacto, y no es así. No, tampoco es que usted tiene que partir de enemistad, no, pero usted está al frente como Estado y usted hace valer el contrato, y eso muchas veces no pasa, ¿verdad? Yo digo que muchas veces en estos temas del ministerio es como tener un equipo de fútbol sin portero y sin defensa, ¿verdad? De cualquier tiro que le haga al que está al frente le hace un gol, porque uno no siente que realmente están defendiendo los intereses del pueblo costarricense ante el contrato. No, algo que agregar Sí, a ese tema. yo quisiera agregar que también dentro de este proceso multifactorial, ¿verdad? Que de todo lo que ha pasado alrededor de la Ruta 27, incluso la misma concesionaria ha cambiado. La primera concesionaria, Autopistas del Sol, es básicamente una empresa constructora de carreteras, y uno sentiría que ellos tuvieron una línea muy de hacer lo mínimo posible, la menor inversión posible, y de ahí que nace precisamente todo el problema de los taludes. La concesionaria que está ahora, Global Vía, es en realidad ya como empresa una administradora de concesiones, y como usted decía antes, creo que todos hemos visto una mejora importante desde el momento en que Global Vía asume la vía en la administración de la concesión, pero sin resolverse todavía, como bien decía el ingeniero Loría, el problema de la estabilidad de los taludes. Ahí hay que hacer inversiones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, de mucho más alto nivel, soluciones más complejas, de mayor complejidad desde el punto de vista de ingeniería, claro, y eventualmente esas inversiones no se han dado todavía, y ahí es donde uno ve un papel suave del Estado, ¿verdad? Una posición suave del Estado ante la exigencia de que eso se resuelva de una manera definitiva. Pero bueno, en ese sentido, este es un proceso complejo, es un proceso que está andando, pareciese que lo lógico sería mejorarlo, optimizarlo, y no cambiar completamente de línea pasándole la administración al Estado. Y muchísimo menos cuando se habla de cosas como los fondos de pensiones, ¿verdad? Los fondos de pensiones, al fin y al cabo, terminan siendo un inversionista más, están regulados, tienen rentabilidades mínimas, hay toda una serie de condiciones para poderlos utilizar. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, claro, manejan muy poco nivel de riesgo, ¿verdad? Si no fuera así, ya se hubieran utilizado un montón de cosas. Pero normalmente el político es muy dado a decir, es que podemos coger los fondos de pensiones y vamos a hacer esto o el otro. Y en el mejor de los casos, de que eventualmente se pudieran acceder los fondos porque se están cumpliendo con todas las normativas que la misma legislación de esos fondos tiene en cuanto a rentabilidades y condiciones particulares, pues lo lógico sería que uno pensaría que se deberían tomar entonces para generar infraestructura nueva y no una infraestructura que ya está operando, ¿verdad? Entonces, ese tema de los fondos más pareciese una idea sin un análisis profundo que una posibilidad real. El ministro dice que él espera terminar su gestión dejando esto resuelto. Bueno, eso es un magnífico deseo, pero lo dudo muchísimo, ¿verdad? Que se pueda, porque en el caso particular como decía don Olman, no hay nada formal, ¿verdad? Eso es una idea. Es una idea y pareciera hasta como ocurrente, ¿verdad? De repente, algunas ideas o una ocurrencia dirían. Muchísimas gracias a don Guillermo Loría, de la NAME, y a don Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, por acompañarnos esta mañana en RTN Revista. Al ser las 8 en punto, 7:59 minutos, casi 8 en punto, despedimos esta edición. Muchísimas gracias.